Buenas noches, amados hermanos, que el Señor les bendiga en esta hora. Vamos a comenzar con la enseñanza de hoy, recordando que hoy es miércoles, ¿verdad? Y tenemos el tema lunes, miércoles y viernes, por las noches, los eslabones escondidos o los eslabones perdidos de la Biblia, ¿verdad? Son detalles que de pronto nosotros no alcanzamos a visualizar detalladamente, pero cuando los logramos analizar, pues dan una historia muy bonita. Ya estamos casi en la tercera semana, ¿verdad? Y hemos llevado a cabo estos mensajes. En los días anteriores vimos acerca de la ley de Moisés, ¿verdad? Si era adecuado llevarla a cabo, ya la vimos. Los invito para que revisen nuevamente esos mensajes, ¿verdad? También vimos un detalle muy bonito, que desde cuando el pueblo de Israel, los gentiles, también entramos al pacto juntamente con los judíos, ¿verdad? Que fue el segmento anterior del lunes pasado. Hoy es miércoles 25 de febrero. Pueden checarlo entonces en el lunes anterior, y espero que sea de gran bendición para ustedes, como también hoy tenemos este tema. Les recuerdo también que todos los días a la mañana estamos hablando acerca de las profecías de Daniel, y estamos en el capítulo 11, muy interesantes también. Los invito para que me sigan, y también les recuerdo que estamos en la cuenta de Facebook y YouTube con el nombre de Juan Carlos Muñoz Rodríguez, para que nos sigan y nos promocionen, ¿verdad? Con sus amigos, con sus familiares, con sus conocidos, para que pues más gente conozca de estas maravillosas enseñanzas de la palabra del Señor. Ahora bien, vamos a entrar a nuestro tema, y como siempre, ¿verdad? Hacemos una pregunta escabrosa, ¿sí? Que le llamamos de esa manera, en la cual hoy nos vamos a... hemos dicho que íbamos a dar una enseñanza del Antiguo Testamento y una del Nuevo. El lunes pasado lo dimos del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, aunque también involucramos parte del Nuevo, pero recordemos que toda enseñanza que hay en el Nuevo Testamento tiene que traer una resonancia del Antiguo Testamento, y toda enseñanza que venga que sea del Antiguo Testamento también tiene que tener una secuencia en el Nuevo Testamento, para poder empalmar tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Ahora pues tenemos una enseñanza del Antiguo Testamento, y pues vamos a tomar por tercera ocasión, por tercer día, a Moisés, y vamos a hacer la pregunta escabrosa, que dice: ¿de dónde obtuvieron agua los israelitas durante su paso por el desierto? ¿De dónde obtuvieron agua? Las Sagradas Escrituras nos dicen que Dios les dio agua en 4 ocasiones. La primera fue en Mara, cuando llegaron al lago y sus aguas estaban amargas, y Dios le dijo a Moisés que derribaran sobre el lago el árbol que estaba a la orilla, y al hacerlo las aguas se endulzaron. Este pasaje lo tenemos en el libro de Éxodo, en su capítulo 15, versículo 22 al 25. Y esto fue al primer mes de la salida de Egipto. La segunda fue cuando llegaron a Elim, donde había, dice las Sagradas Escrituras, 12 fuentes de agua y 70 palmeras. Esta enseñanza la tenemos en el libro de Éxodo, en su capítulo 15, versículo 27. Y esto fue 3 días después del segundo mes, ¿sí? La tercera fue cuando llegaron a Refidim, ¿sí? A Refidim, donde brotó agua sobre la peña de Oreb. Éxodo 17, 1 al 7, ¿sí? Esto fue a los 3 meses, cuando llegaron al monte Sinaí. La cuarta fue cuando llegaron a Cades, donde murió María y fue sepultada. Al no haber agua, el pueblo se encaró a Moisés, y Dios le dijo que solo hablara la peña y ésta daría agua. Pero las Sagradas Escrituras nos dice que Moisés golpeó la peña 2 veces. Este pasaje lo tenemos en el libro de Números, que en su capítulo 20, del 1 al 11, ¿verdad? Al año, y esto es al año de haber salido de Egipto. Pero ahora viene lo interesante. Entonces,
Si ellos anduvieron durante 40 años y en un año les había dado 4 veces agua, pero hay un detalle. Después de esa ya no volvieron a tener problemas con Moisés por agua. Entonces, ¿qué pasó con el agua? ¿De dónde obtuvieron el agua? ¿Cómo obtuvieron agua? Porque ya no hubo problemas con Moisés ni altercado con Dios por el agua durante 39 años, ¿sí? Posteriormente la Biblia ya no menciona que Dios les proveyera agua, y aún no llegaban bueno, un año de camino. Entonces, ¿cómo Dios les dio agua para el resto del camino? La respuesta, amados hermanos, es verdaderamente impresionante. Pues si las cuatro ocasiones ya mencionadas fueron realmente sorprendentes, la respuesta a esta pregunta del cómo Dios les proveyó de agua lo es aún más. Vamos a analicemos esta cuarta respuesta conforme a las Sagradas Escrituras. Estamos hablando en la versión Reina Valera, la única versión bíblica inspirada por el Espíritu Santo. Las demás solo son versiones comerciales. Las otras versiones de la Biblia fuera de la Biblia de Casiodoro de Reina y Reina Valera, en su edición 1969, es la original. Fuera de allí, las demás son de origen comercial. Pongamos mucha atención a lo que dice el Espíritu Santo manifestado en su santa palabra. Curiosamente, en esta cuarta ocasión que Dios les proporcionó agua al pueblo, da una orden por demás esencial. Y cuando Dios veía que el pueblo altercaba constantemente por agua, le dio la instrucción a Moisés que solo le hablara a la peña y ésta le daría su agua. O sea, curiosamente, toda su agua. Pero Moisés, al golpear la peña 2 veces, dice las Sagradas Escrituras, ojo, que brotó muchas aguas. Muchas aguas. Esto lo tenemos registrado en el libro de Números, capítulo 20, versículo 11. Pero, ¿qué quiere decir esto o qué significa brotó muchas aguas? Significa que de tanta agua, escuchen bien lo que les voy a decir, que brotó tanta agua que se formó un río que a partir de ese momento acompañaría al pueblo de Israel en su caminar por el desierto, hasta que llegaron al río Jordán, donde ya de él podrían abastecerse para sus necesidades, ¿sí? Haciendo Dios de esta manera, el pueblo ya no volvería a altercar con Moisés ni con Dios mismo por agua. Pero como Dios conoce los corazones y los pensamientos de los hombres, creyentes y no creyentes de su palabra, porque hay cristianos que creen y cristianos que no creen, aún dentro de nuestras congregaciones. Por tal motivo, Dios puso citas bíblicas en forma de parábolas, que es el método favorito de Dios para dar a conocer su bendita palabra a los creyentes en su nombre y para garantizar este majestuoso y relevante hecho. Y para creerlo o no en las Sagradas Escrituras, el apóstol Pablo, fíjense bien, específicamente nos dice en el libro de Primera de Corintios, en su capítulo 2, versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque éstas se han de discernir espiritualmente. Veamos estas citas de este suceso. El profeta Balaam lo describe de esta sublime manera: cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel, como arroyos están extendidas. Pongan atención a lo que sigue: como huerto junto al río, como aloes plantados por Jehová, como cedros junto a las aguas. Números, este pasaje lo tenemos registrado en el libro de Números, capítulo 24, versículos 5 y 6. Y esto es porque el profeta Balaam vio el río que acompañaba al pueblo de Israel en su travesía por el desierto, pero lo vio en una forma espiritual, ¿sí? Aunque también pudo haberlo visto en forma terrenal, porque acuérdense que Balac quería que Balaam maldijera al pueblo de Israel, y él ve
al pueblo de Israel, dice, como unos aloes en el río, como cedros a un lado del río. Eso es lo que ve el profeta Balaam. El rey y salmista David también se refiere a ello al decir, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y lo que sigue lo hermoso, junto a aguas de reposo me pastoreará. Esta cita, ¿verdad?, la tenemos en el libro de los Salmos 23, versículos 1 y 2. Porque él sabía esta provisión del río de agua que Dios le dio a su pueblo en su travesía por el desierto. El profeta Isaías dice al respecto, no tendrán hambre ni sed, ni el calor, ni el sol los afligirá, porque él que tiene misericordia de ellos, los guiará y los conducirá, ojo a esto, a manantiales de agua. Isaías 49, 10. Por tal motivo el pueblo de Dios caminaba confiado, pues el principal problema estaba resuelto. Cuando ellos paraban, y hermanos, el río se detenía y se convertía en un hermoso manantial. ¿Has visto un ojo de agua? Pues entonces imagínatelo. Y cuando ellos caminaban, el agua los seguía como un río. Gloria a Dios por ello. El Nuevo Testamento no podría quedarse atrás y minimizar este majestuoso e impresionante hecho. Y por el medio del apóstol Pablo hace referencia a esta sublime manera. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, aquella de la cual salieron muchas aguas, y la roca es Cristo. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 1 al 4. Amados hermanos, el alimento espiritual, ¿sí?, del cual habla las Sagradas Escrituras, es el maná. Pero las aguas del río vivas que los seguía, se llama Cristo. Era Cristo quien los lleva, que proporcionaba por medio de su río esas aguas. Ahora la pregunta que te hago en esta ocasión, en este momento, ¿verdad?, para ti, para tu vida, las aguas del río vivo, del río de vida, que es nuestro Señor Jesucristo, ¿te sigue? ¿Va atrás de ti? ¿Te va acompañando? Esa es una respuesta que te tienes pregunta que te tienes que hacer y respuesta que te tienes que dar para que tú seas parte de ese reino tan maravilloso que es de nuestro Señor Jesucristo. Espero que les haya gustado esta historia. Nos vemos el próximo viernes. Que Dios los bendiga. Soy Juan Carlos Muñoz. Hasta pronto.